¿Qué tal, doctor Robachín? Tiene la palabra. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Vamos a... Bueno, voy a presentar unas palabras de introducción. Mucho gusto a todos. Buenas tardes. Mire, yo soy el doctor Sergio Rubachín, soy médico cardiólogo, ecografista, cardiólogo deportivo y también director de Cardio Nutri Deporte, conjuntamente con otros expositores de esta charla, los profesores de educación física Pablo Mingrone, Axel Velos y el nutricionista deportivo Daniel Seisdedos. Hemos decidido realizar estas jornadas para compartir con todos ustedes todos los conocimientos y novedades y profundizar todo lo que la actividad física promueve para la salud a todo nivel, tanto como tratamiento de primera instancia fundamental y también en la prevención. Yo antes que nada quiero agradecer profundamente a quienes nos permitieron realizar este evento, ¿sí? Primeramente al Laboratorio Mar, que nos permitió este evento latinoamericano e diría más todavía quizás internacional, que tenemos médicos y gente de muchos países, profesores de educación física y deportistas. Es un evento amplio porque justamente el criterio que hemos desarrollado es tratar de que pueda servir para entender los beneficios que la actividad física tiene para la salud a todo nivel, los médicos para poder tratarlo con sus pacientes, los profesores de educación física para tener mayores conocimientos en las tareas que realizan con los deportistas y los propios deportistas para tener
una base más firme sobre todo lo que especialmente el ejercicio puede brindar en todo grupo etario y en toda condición clínica. Bueno, también quiero agradecer al Colegio Médico Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires, centro de referencia académica en el cual he trabajado como director del curso de CODOPE varios años, y especialmente a través del doctor Luis Flores, eh, vocal de la misma y presidente actual de la Sociedad de Cardiología Regional Sudeste. También el Círculo Médico de Quilmes, a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, que también todos auspician este evento, a través especialmente de Lucas Golding, que va también a ser expositor de estas charlas. A Sport Club, en las regionales Zona Sur, Banfield y Temperley por el auspicio, y un saludo afectuoso a todos los deportistas, del cual soy el médico cargo de las evaluaciones deportivas. Al Centro de Diagnóstico TELDA, referencia médica diagnóstica en la zona oeste de Gran Buenos Aires, al Centro de Diagnóstico Irigoyen, Centro de Diagnóstico Integral Irigoyen, Centro de Referencia en zona sur, al Centro de Diagnóstico IAMA en Cava, también Centro de Diagnóstico de Excelencia, y a Evidenciar, Centro de Imágenes en zona norte, San Isidro. También al Diagnóstico y Tratamiento de la Comunicación, consultorios médicos y deportivos, donde ejerzo la tarea de médico deportivo, especialmente a mi secretaria Andrea, muy agradecido por la paciencia. A mi hija Sofía también por la ayuda tecnológica, y a la empresa Auditron que nos permitió también ayuda tecnológica para este evento. Es el referente de audífonos en nuestro país, de la empresa Belton en Argentina y también en Chile. Bueno, voy a tratar de darles un esquema de lo que vamos a tener hoy. La primera charla va a ser de fisiología del ejercicio. Luego vamos a hablar sobre los tipos de ejercicio. Luego vamos a ver los beneficios del ejercicio de fuerza para la salud. Conceptos de nutrición deportiva. Y por último, todo lo que aporta el ejercicio en los pacientes con cáncer. Mañana vamos a tener charlas muy interesantes sobre la polifarmacia en adultos, fragilidad y relación con el ejercicio físico, sarcopenia y ejercicio, trastorno de equilibrio, una clase muy especial de potencia muscular, muy buena, alteraciones metabólicas y su beneficio con el ejercicio físico, complicaciones del ejercicio intenso y prolongado, y una clase especial de muerte súbita, dividida en dos, sobre causas eléctricas y causas estructurales. Bueno, todo un panorama muy amplio que espero que sea muy provechoso para todos y que nos va a brindar un conocimiento acabado de todo lo que el ejercicio nos brinda para la salud. Bueno, paso a darle pie a la moderadora de esta charla, la doctora Ana Michelle Vázquez, desde México, desde el Distrito Federal, que nos acompaña. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias al director de este Gracias a curso, vos. el doctor Sergio Ruguachín, muchas gracias al a todos los adscritos que también están presentes en este curso, al Laboratorio SMART, que siempre nos está colaborando en cuestión de cuando queremos hacer alguna actividad docente educativa. Y en este caso, más que un curso docente. Vamos a tratar de que sea un curso más que todo educativo, con el objetivo de mejorar conocimientos en lo que confiere al tema de salud cardiovascular y ejercicio, que muchas veces no estamos muy empapados con respecto a este tema y pues es necesario una actualización constante para poder mejorar nuestros conocimientos y poder actualizar eh, nuestro sistema de actuación delante de un paciente. Pues en este caso, vamos a iniciar primeramente con el doctor Sergio Rubachín, que es el director de este evento. Él en primera instancia va a hablar sobre la fisiología del ejercicio y pues el doctor es un docente de medicina de la UBA pregrado y director de posgrado, también del curso virtual de Doppler cardíaco de la UBA, exdirector del curso de Doppler cardíaco del Colegio Médico 2 de la provincia de Buenos Aires y pertenece al staff de Cardio Nutrideporte. Y luego, posteriormente, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar acerca de tipos de ejercicio a cargo del profesor de Educación Física Axel Barón, que nos va a hablar sobre este tipo de actualidades y qué mejor escuchar este tipo de pláticas con alguien que realmente está en constante, de manera directa con el paciente y pues de esta forma uno va a poder
poder interactuar directamente con el profesor y va en este caso dar alguna, podemos dar puntos de vista respecto de cómo se utiliza el deporte en cardiología en diferentes países y más adelante pues ya tendremos otro poco de pláticas. Muchas gracias, saludos desde México a todos y pues aquí estamos para poder iniciar este curso. Gracias, Anita. Gusto escucharte. Sí. La doctora Anita es una doctora joven, talentosa y muy entusiasta de la cardiología. Es también tiene un espíritu docente amplio, igual que la mayoría de los que estamos acá, y es muy movediza en todo lo que es aprender el conocimiento permanente. Es especialista también en ecocardiografía y en medicina nuclear. Nada menos que el Instituto de Cardiología de México, Chávez, que es de referencia. Es una doctora muy aplicada y bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a pasar entonces a la primera charla. Vamos a hablar un poquito de actividad física. Yo voy a tratar en esta charla de sintetizar en parte muchos de los conceptos que se van a vertir en todas las charlas respectivas. Voy a tratar de hacer una especie de mini resumen previo para que vayamos entendiendo y estimulando todo lo que este curso nos va a dar. Primero tengo que decir que la actividad física es la posición predeterminada para la salud. Estar físicamente activo es algo natural. La inactividad no lo es y nos lleva aparte efectos negativos sobre la salud. Si bien no es lineal la relación entre la edad y las funciones fisiológicas, es compleja, pero siempre se sabe que el ejercicio promueve la salud, el bienestar y optimiza el grado de envejecimiento. Todo Disculpe, parte de la doctor herencia Rubachín, evolutiva. Sí. discúlpeme, doctor, no está compartiendo de pantalla, ¿eh? Ah, perdón. ¿Ahí no se ve la pantalla? Todavía no. No, aún no, doctor. Un segundo, un segundito. Sí, no hay problema. No se ve la pantalla. ¿No pusiste compartir? Pero estaba en la otra. Ahora sí. Ahora. ¿Esta es? Sí. Yo tengo que meter el video en 5 minutos. No me quedas acá por las dudas. Pero Sí. solo haces así y listo. Bueno, dale. Ahora se ve, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, Bueno, doctor. todo parte de una herencia evolutiva. El sistema fisiológico, desde nuestra herencia evolutiva de la época paleolítica, cuando surgió el ser humano, hace 40.000 años, a partir de la evolución del mono, eh, según la teoría evolucionista de Darwin, ¿no? Bueno, los hombres caminaban una media de 25 a 40 kilómetros día. Y actualmente no caminamos más, la mayoría de la gente, yo sí, yo camino y creo que muchos de ustedes también, pero la mayoría no camina más de 2 kilómetros por día. Hay gente que toma ascensor por un piso, gente que toma medio de transporte por 2 cuadras. Realmente se modificó en los últimos tiempos el espectro de movimiento y también la fuerza muscular. En la época del ser humano, hace muchos años, representaba casi la mayoría, el 90% de la energía para el proceso laboral. Y hoy la mayoría de la gente que trabaja especialmente con computadoras es menor del 1%. A su vez, la longevidad aumentó. En los últimos años fue en ascenso y ya en el siglo XX, con el descubrimiento de los antibióticos, hace más o menos 100 años, casi 100 años, se modificó espectacularmente. Y ahora la longevidad supera los 80 años. Por lo cual tenemos un desbalance entre lo que es la longevidad en aumento y un estilo de vida que está siendo cada vez más inapropiado. Y eso hace que lamentablemente entendamos una llamada tetra de la modernidad o posmodernidad, como querramos llamarlo, que tiene que ver con que la persona cada vez nos movemos menos, dormimos peor, tenemos hiposomnia o insomnio, la verdad que dormimos menos o mal, nos alimentamos de una manera deficiente, tenemos sobrealimentación o mala alimentación y tenemos distrés, que es el estrés inapropiado, porque el estrés es necesario para la salud, pero es el estrés que uno busca para realizar un ejercicio físico, para hacer un sprint,
en una clase de spinning. Ahí hay un estrés que lo provoca el mismo organismo alargando catecolamina para hacer el ejercicio, hacer un pique en fútbol, pero no un estrés provocado por una situación apremiante. Ese estrés nos carcome, nos provoca que se liberen citoquinas inflamatorias en el organismo. De eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, todo esto tiene que ver que esta teta de la modernidad es agresiva sobre todos nosotros. Al ser agresiva, provoca una adaptación. Y esa adaptación, lamentablemente, no siempre es con respuestas positivas y hace entonces que se produzcan fracasos adaptativos, lo que significa entonces que hay un desajuste entre el sujeto y el entorno. Eso ocurre en mayor o menor medida, perdón que se me va muy rápido el mouse, soy de mouse rápido. El, eh, la evolución, lamentablemente, es negativa. Nosotros tenemos acá un gráfico donde vemos el ser humano en la evolución normal y lo que sería ahora en el siglo XX-XXI, donde prácticamente vivimos sentados. Entonces, nos lleva a dos caminos. Un camino de la evolución es a una persona obesa y con poca movilidad, o una persona que haga algún tipo de actividad física. ¿Sí? Son los dos caminos que tenemos. No hacer ejercicio no es apropiado, porque el ser humano tiende con los años, como vamos a ver, a perder masa muscular y a acumular grasa. Por lo cual, cualquier persona normal, tenga la genética que tenga, posiblemente, y si no engorda porque es un flaco estructural, pierde masa muscular igual. Eso es imposible que no lo tenga. Por lo cual, como vamos a ver, las consecuencias son muy similares. Ya lo dice The Economist en la tapa hace muchos años. El ser humano tiende a tener hombres obesos con poca movilidad. En épocas actuales, a su vez, a mi entender, la actividad física está en incremento. Hay mucha gente de más edad en los gimnasios, hay mucha gente que corre, que hace actividad física, pero no es igualmente todos los que lo tendrían que estar haciendo. En la edad adulta, que nosotros la consideramos a partir de los 25 o 30 años, la edad adulta joven, ¿sí? Ya se empiezan a sentir las consecuencias del deterioro progresivo. No se olvidan que hasta hace 150 años atrás se vivía 30, 40 años, no se vivía 90. Por lo cual, llegar a los 25 o 40 años era llegar en general a un punto importante de la vida de las personas, hasta hace no demasiados siglos. Por lo cual, entonces, desde una perspectiva biológica, ¿sí? La adultez tiene distintas fases y la adultez joven es cuando se empieza a disminuir el consumo de oxígeno. Y eso es lo que se ve en el ejercicio aeróbico, donde el consumo de oxígeno máximo a partir de los 25 años declina, y eso lo puede calcular uno con la frecuencia cardíaca, 220 dividido la frecuencia cardíaca, que nos da el porcentaje estimado de la frecuencia cardíaca por la edad, que sería una relación directa con el consumo de oxígeno, un parámetro indirecto. Bueno, a su vez hay que decir que la longevidad va aumentando espectacularmente gracias a todo lo que dijimos, a la mejoría de los antibióticos, también a la mejoría de los tratamientos de cáncer, tratamientos cardiológicos. Y los mayores de 60 años, en el año 2050, se piensa que se van a duplicar. Todo esto hace entonces que haya más longevidad, pero con peor calidad de vida. A su vez, en el plano individual, uno tiene que diferenciar lo que es la edad cronológica de la edad biológica. Hay gente que tiene 80 años y parece de 30, y hay gente que tiene 30, 40 y parece de mayor edad. Esa es la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. El problema es que no es una cuestión de apariencia, es funcional y también tiene que ver con la calidad, con la longevidad, porque se sabe que una persona que tiene una edad biológica mayor de 8 años, comparado con otro de la misma edad cronológica, me tira el ADN más rápido y tiene un riesgo de muerte más de 2 veces que el anterior. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de entender este fenómeno. Esto se estudia desde la epigenética. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan los genes, pero sin modificar la secuencia del ADN. O sea, está muy influenciado por el ambiente y el fenotipo, que es la expresión clínica de lo que sucede, no se corresponde en la mayoría de las veces con la expresión genética. Para entenderlo mejor, nosotros tenemos la genética, que es lo que llevamos dentro de nuestros cromosomas, lo heredamos de nuestros padres o no, depende de quién, y es la famosa, es como si fuera una orquesta de instrumentos, pero el epigenoma, que es más importante, porque es el genoma relacionado al estilo de vida, vendría a representar los músicos que lo tocan. Es mucho más importante en un conjunto de cualquier tipo de música, los músicos que los instrumentos que tengan, porque los instrumentos solos no se tocan y aparte se los toca a alguien que no sabe,
no tienen una música realmente apropiada, por lo cual es más importante, igualmente, en un equipo de fútbol, los deportistas que la pelota sea buena, o que los botines sean buenos incluso. Entonces, nosotros tenemos que entender que el medio ambiente influye excesivamente sobre la genética, y eso es la epigenética. Esto se puede modificar con capacidad de adaptación, aprendizaje, motivación, evolución. Uno haciendo las cosas bien, especialmente haciendo una dieta apropiada y un ejercicio adecuado, puede modificar la genética, evitando que se transforme epigenéticamente en una expresión clínica. Este trabajo que habla de la genética del estilo de vida dice claramente que pesa mucho más el estilo de vida. Para decirlo en palabras sencillas, el 90% de la expresión clínica de todas las patologías es por el estilo de vida y no por la genética. Son muy escasas las enfermedades que tienen un alto componente genético. En cardiología, por ejemplo, la miocarditis hipertrófica es una enfermedad altamente hereditaria, pero es muy aislada. Son pocas miocardiopatías que tienen eso. Todas las enfermedades que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la evolutividad, que son llamadas enfermedades degenerativas, tienen mucho más peso del estilo de vida que de la genética. A su vez, el sedentarismo, que es algo que tradicionalmente desde la cardiología se tomaba como un factor de riesgo menor junto con la obesidad. Por lo menos eso me ocurrió a mí en mi formación cardiológica. Se decía que lo importante era la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipemia. Pero el sedentarismo y la obesidad se lo dejaba medio de lado. Y sin embargo uno se está dando cuenta que el sedentarismo es básico. ¿Por qué? Primero, porque se sabe que las personas inactivas, sedentarias, van perdiendo masa muscular anual de entre 0,8 y 1% por año, o sea, 8% a 8 a 10% por cada década de vida. Y eso ocurre después de los 30 y pico de años en la mujer y quizá 40 y pico, 50 en el hombre. A su vez se acumula grasa, especialmente grasa visceral, que como vamos a ver tiene un componente negativo, porque tiene un componente cuya expresión clínica, expresión metabólica son proteínas que tienen un efecto inflamatorio, lo contrario del músculo. Por lo cual, si uno pierde músculo y acumula grasa, tiende a tener un desbalance del organismo claramente negativo. ¿Sí? A su vez, el músculo es metabólicamente activo, por lo cual toda persona que tiene masa muscular consume más calorías y tiene más consumo de oxígeno solamente por tener más músculo. Por lo tanto, el tener menos músculo te hace bajar la tasa metabólica en reposo. O sea que el sedentarismo es crucialmente muy agresivo sobre el organismo. A su vez, el envejecimiento per se provoca, aparte de pérdida de masa muscular, inflamación crónica sistémica, senescencia celular, o sea, muerte celular, alteración de la inmunidad relacionada al avance de la edad, disfunción orgánica múltiple y un montón de enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento, que son llamadas enfermedades degenerativas. Ocurren en todos los órganos. Acá tenemos un gráfico donde nos muestra cómo joven, que young y senescent, el avance de la edad nos lleva a una senescencia con alteración inmunológica, muerte celular y alteraciones de estrés oxidativo que llevan luego a la producción de problemas metabólicos e inmunológicos. Esto ocurre a todo nivel. Acá tenemos un gráfico de todos los órganos del organismo. Ocurre en el tejido nervioso, ocurre en el tejido pulmonar, ocurre en los vasos sanguíneos, en el propio corazón, en el riñón, ocurre en todos lados. Realmente se produce fibrosis y se producen entonces alteraciones que son degeneraciones fibróticas en todo el organismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar el sedentarismo como primera instancia, movernos más. Esta es una clase de aquagym, donde unas personas de mediana edad, adultos mayores, diría yo, 60, 70 años, no sé qué edad tendrán, pero más o menos parece eso, están haciendo una actividad de aquagym, que es muy divertida que se aparece, los ve contentos. Yo creo que al hombre se lo ve más contento porque son todas mujeres, ¿no? Pero en realidad es una idea circunstancial que se me ocurrió. Pero en realidad el problema del aquagym es que es una actividad que tiene poca intensidad, poca fuerza, poco cambio de velocidad, por lo cual metabólicamente, inmunológicamente y en cuanto a la producción de masa muscular, fuerza muscular y potencia muscular, es muy pobre. Por lo cual esta actividad física
puede ser muy divertida, pero no da demasiados beneficios metabólicos. Lo mismo que estos viejitos que están caminando por un parque. Nadie duda que pueden estar felices y disfrutando el paseo, pero ¿les servirá metabólica, inmunológica y funcionalmente para modificar la alteración que les provoca? No. ¿Por qué? Porque hay un mito en los mayores, en los pacientes mayores, de que los ejercicios tienen que ser suaves, de poco impacto y limitaciones con las cargas. Y no es así. Este es el inicio. Lógicamente, uno no va a mandar a un viejito de 80 años que hace 20 años que no hace ejercicio a levantar 200 kilos de peso, pero lo tiene que hacer de a poco. Tiene que ir tendiendo a tener cargas, a tener impacto. Los ejercicios suaves tienen poca relevancia. Este es un gráfico donde nos muestra cómo el ejercicio de training de resistencia con pesas en adultos es claramente apropiado, mejora la fuerza muscular. De todo esto vamos a hablar durante la charla, en clase respectiva. Vamos a tener una clase especial de fuerza, una clase de potencia, una clase de sarcopenia, dada por un geriatra, una clase de sarcopenia complementada por un profesor de educación física. Yo estoy simplemente iniciando la charla para adentrar en esto y estimular a que luego se interesen para profundizar, ¿sí? El ejercicio mejora la potencia, la fuerza, el tamaño muscular, la transformación de las fibras, el equilibrio, la movilidad, la estabilidad de una motora. Realmente es maravilloso. Si se me permiten, voy a pasarles un pequeño video, ¿sí? Se ve, ¿no? Gente grande haciendo ejercicio, fuerza. A cualquier edad, que sirve para la parte funcional. 80 y 30 años que es el mismo ejercicio. Te dan un incluso en condiciones inapropiadas, la fuerza se puede realizar. No hay límite. No hay límite tampoco para correr. A los 23 años, realizando una maratón de 42 kilómetros. La verdad, hay ejemplos múltiples de todo esto, ¿sí? Estos son simplemente unos ejemplos que busqué para ilustrar, ¿sí? El entrenamiento de fuerza disminuye el riesgo de morir por cualquier causa, no solamente problemas cardiovasculares, por morir de cáncer, como vamos a tener en tu charla respectiva, y por cualquiera de las causas que existen. Este es lo mismo, son unos ejemplos donde gente grande está haciendo ejercicio con pesas, y les quiero decir básicamente que el ejercicio se puede dividir de variadas maneras. Lo importante es dividirlo en un bajo, medio o alta intensidad. El ejercicio que sirve para la salud es el moderado, ¿sí? Acá tenemos skill, que significa ejercicio técnico, ¿sí? Power es de fuerza, endurance sería aeróbico y mixto es cuando tiene un componente mixto. Por ejemplo, el fútbol es mixto. En algún momento es de fuerza, depende de la acción que esté realizando en el juego. Sí, lo importante es la intensidad. Y nosotros tenemos acá otro gráfico donde nos muestra la clasificación de los deportes, donde vemos que los deportes se pueden clasificar por su componente aeróbico o de fuerza, ¿sí? Y hay varios grados de intensidad. El moderado es el más apropiado, ¿sí? Nosotros tenemos que agregar vida a los años. Para eso tenemos que la edad biológica sea menor que la que tenemos cronológica. El que tenga 80 años tiene que parecer de 70, y el que tiene 70 tiene que parecer de 60. Tiene que ser una vida de 60, no una vida de 90. Si el de 60 va a ser aquagym con gente de 80, posiblemente se contagie de la actividad que hace la gente de 80. Es así de sencillo. El ejercicio regular incrementa la expectativa de vida al menos 7 años, comparado con sedentarios, ¿sí? Y tiene un beneficio general en todo el organismo, a nivel neurológico, esto lo vamos a ver en charlas respectivas, mejorando la depresión, la demencia senil, la función cognitiva general, el riesgo de stroke, ¿sí? Y también el Parkinson y el Alzheimer. En función endocrina mejora la diabetes, la dislipemia. Bueno, mejora a nivel musculoesquelético, por supuesto, aumenta la masa muscular, da potencia, fuerza, mejora la osteoporosis porque aumenta también la masa ósea. A nivel cardiovascular, por supuesto, es fundamental, mejora el flujo coronario, la morbimortalidad, disminuye, por supuesto, es un tratamiento de primera línea para la presión y se utiliza desde hace muchos años en rehabilitación cardiovascular. Y a nivel oncológico, también vamos a hacer una clase respectiva, se sabe que mejora en los pacientes con cáncer, mama y colon. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué el ejercicio es tan bueno para todo? Porque la vía
inflamatoria que produce el microambiente inflamatorio, que es el disparador de todas las enfermedades, es común. Y tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular parten de la disfunción de utilidad inicial que provoca un síndrome metabólico que provoca luego, ¿sí?, de un microambiente inflamatorio, la aparición de manifestaciones de ese síndrome metabólico. Se puede manifestar por una prediabetes o se puede manifestar en un combo completo donde tenga hipertensión, dislipemia o diabetes. Sí. Y muchas veces ciertos cánceres también aparecen, como los que nombré recién, en relación a este mismo tema. Bueno, vamos a hacer una charla específica de metabolismo, pero yo les voy a dar unas palabras explicando que el ejercicio físico es muy apropiado para prevenir y tratar los factores de riesgo vascular, que son la hipertensión, la diabetes y la dislipemia, que son luego la causa como factor de riesgo de los problemas vasculares y cardiovasculares, que son la principal causa de morbidez y mortalidad en el mundo a todo nivel. Por lo tanto, a nivel de las diabetes, actúa disminuyendo la resistencia a la insulina, ¿sí? Mejora la captación de glucosa por el músculo, nivela la glucemia, disminuye el peso corporal, mejora la calidad de vida, ¿sí? Este es un trabajo que se vio combinando ejercicio de fuerza y aeróbico en pacientes ancianos con historial de diabetes y mejora todos los parámetros. Yo tuve personalmente varios pacientes con diabetes, incluso hace poco tuve un paciente que con ejercicio de fuerza abandonó el tratamiento de diabetes porque se le normalizó la glucemia. Era una diabetes de poco tiempo de evolución. Pero la verdad que no pude conseguir, pido disculpas, no pude conseguir la referencia bibliográfica, pero había leído a un paciente de una evolución de diabetes de 30 años en una revista norteamericana y que se había logrado con ejercicio combinado de fuerza y aeróbico curar la diabetes. Había pasado a manejarse con un régimen higiénico y dietético, sin drogas. No es común, pero cuando la diabetes es inicial, de poco tiempo, es mucho más probable. A su vez, los episodios de inflamación aguda, como un ataque de COVID, una pérdida, algo que le ocurra a la persona muy agresivo, puede amplificar en un paciente que tenga adiposidad, con obesidad visceral, ¿sí?, desencadenar una diabetes como disparador. Lo importante, aparte de la diabetes, mejora la circulación coronaria, la circulación en todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Mejora la angiogénesis, la función de la producción de óxido nítrico por el endotelio vascular, por lo cual la mejoría clínica se valora a todo nivel. Específicamente en la hipertensión arterial hay trabajos donde habla que el ejercicio de fuerza puede reducir la presión arterial en el seguimiento. Y algunos dicen que tiene efecto más positivo, o sea, de mejor grado, a largo plazo que el ejercicio aeróbico, que es el tradicional. Tradicionalmente, lo va a decir seguramente en la charla Pablo, pero el ejercicio de fuerza en un tiempo estaba como no reglamentado para los pacientes que tuvieran hipertensión. Y ahora se sabe no solamente que es beneficioso, sino beneficioso a todo nivel. En la hipertensión arterial, muy interesante, no solamente mejora la presión, mejora las consecuencias que provoca la hipertensión, que es el deterioro de la función ventricular, sistólica o diastólica, los riesgos de complicaciones como la ACV, la retinopatía, la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca. En este caso particular, una cosa muy novedosa ahora de agosto del 2025 es lo que lo están hablando en todos los congresos internacionales sobre la hipótesis de la adipoquina, que sería que la grasa visceral es la encargada básica de la alteración de la falla de insuficiencia cardíaca en pacientes con función sistólica preservada. Esto está presentado por Milton Packer, que es el estudioso más importante de la insuficiencia cardíaca que yo sepa de toda la historia prácticamente, ¿sí? ¿Sí? Y que ha demostrado recientemente, esto se habla en los congresos últimos, ¿sí? Es muy nuevo esto, sobre que los adipocitos tienen una acción metabólica por la producción de citoquinas que puede llevar entonces a que provoque una enfermedad cardiorrenal. A nivel cardíaco provoca hipertrofia, disfunción microvascular y fibrosis cardíaca, y también a nivel renal puede producir efecto antinatriurético y fibrosis renal, y todo esto puede llevar a alteraciones de la presión de llenado, o sea, aumento de la presión de llenado, que sería la asfixia cardíaca, ¿no? Que por supuesto es con función preservada, con un corazón normal, ¿sí? Y que tradicionalmente se la relacionó siempre
con los desajustes de poscarga por un pico de presión o por una arritmia de alta frecuencia. No, se vio que independientemente de los mecanismos hemodinámicos, ¿sí? La causa sustancial podía ser una alteración metabólica. Y no solamente eso, la alteración metabólica, especialmente en adultos, cuando son gente de edad más avanzada y ya tienen sarcopenia clínica, la propia sarcopenia provoca producción de citoquinas que tiene un efecto metabólicamente negativo, pero también hay una sarcopenia cardiovascular, por supuesto, dependiendo del grado de la sarcopenia que tenga el paciente, que puede también provocar un deterioro agregado de la función ventricular sistólica, que sea, digamos, difícil de valorar por los métodos tradicionales, pero que existe. En consiguiente, no envejecemos tanto por el corazón, sino más por el músculo. El músculo realmente es y estas charlas tienen mucho que ver con eso. Tiene una función no solamente muscular de sostén, de fuerza, de potencia, para el equilibrio, como vamos a ver, sino también metabólica, neuroendocrina. Realmente tiene el músculo estriado, esquelético, se ha convertido en un objeto de estudio en los últimos tiempos por todas las acciones que tiene a nivel general. Bueno, las recomendaciones generales que se recomiendan para hacer actividad física a la población general son de 30 minutos de actividad física 5 veces por semana, o sea, 150 minutos semanales como mínimo de actividad moderada, o 75 de actividad muy vigorosa. ¿Por qué esto? Porque el ejercicio vigoroso, lo vamos a hablar en una charla respectiva, que también voy a dar yo, de ejercicio intenso y prolongado, muy interesante, que sería los peligros que provoca el ejercicio muy intenso y prolongado en el tiempo, ¿sí? Hacen que el ejercicio moderado y de 150 minutos o poco más sea el ideal para mejorar la salud y como preventivo de enfermedades metabólicas. Perdón. El ejercicio... Perdón. Tradicionalmente se consideraba que la salud cardiovascular requería ejercicios aeróbicos. O sea, la novedad en lo que es actividad física desde el punto de vista de la cardiología del ejercicio es entender que el ejercicio aeróbico no deja de ser importante, pero que especialmente con el paso de la edad, por la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, es necesario, yo diría obligado, tanto en el hombre como en la mujer antes, porque la pierde antes la masa muscular, realizar ejercicios de fuerza para compensar ese problema metabólico que provoca la sarcopenia, ¿sí? O sea que se debe hacerse un ejercicio combinado. Antes se hablaba puramente del ejercicio aeróbico. Actualmente se ha visto que hay mejora de calidad de vida y prevención tanto con ejercicio aeróbico como anaeróbico. El otro tipo de ejercicio que existe, lo va a hablar Axel, en los tipos de ejercicios, es el ejercicio anaeróbico. Son los ejercicios que se conocen ahora como ejercicios funcionales, ejercicios de alta intensidad, HIIT, que son ejercicios intervalados o no, que son anaeróbicos, que son con poco descanso y intensidad elevada. Eso aumenta mucho el metabolismo y el consumo de oxígeno. Y son mucho más efectivos tanto en el aspecto metabólico como inmunológico. El ejercicio físico es todo movimiento que supone consumo de energía y se ha visto que tiene un efecto crucial para el envejecimiento. Bueno, eso lo vamos a ver también posteriormente, un poquito más detallado. La evidencia más contundente entonces es que el entrenamiento de fuerza no es perjudicial, nunca es perjudicial. Es imprescindible en toda persona, incluso desde la juventud. Los deportistas tienen un problema, los atletas realizan generalmente una actividad que supera las recomendaciones de la salud. Por lo tanto, por eso vamos a hacer una clase respectiva analizando las consecuencias que puede provocar en el organismo el ejercicio muy intenso y prolongado en el tiempo, ¿sí? Para sintetizar en pocas palabras un inicio, les voy a decir que se ha visto que ellos tienen marcadores inflamatorios elevados y que las curvas de mejoría del ejercicio en comparación con el sedentario, el ejercicio moderado, mejora todos los parámetros metabólicos e inmunológicos. Sin embargo, los deportistas de elite, que hacen un ejercicio muy intenso, empieza a hacer una curva en J, o sea que vuelve a aumentar el riesgo, ¿sí? Claramente, eso te traduce también en lo que es la enfermedad coronaria, aumenta la producción de calcio coronario con el ejercicio, luego vamos a hablar un poco más detalladamente, pero no aumenta la mortalidad. Los pacientes que hacen ejercicio siempre viven más.
¿Sí? Lo que sí tienen que tener una evaluación mucho más intensa en tu estado metabólico, de hidratación, de nutrición, estado muscular, estado de rendimiento, especialmente también por riesgo de lesiones, y valorar, especialmente los ejercicios de mucha intensidad, el estado inflamatorio que podría provocarse y provocar consecuencias. ¿Sí? Bueno, de eso igualmente vamos a tener una clase respectiva donde se va a detallar mucho más. Las mioquinas son proteínas que las producen los órganos, en este caso el tejido muscular produce mioquinas, que son antiinflamatorias. Las más importantes son la idicina y la interleuquina 6. El tejido graso produce adipoquinas y el tejido óseo osteoquinas. Se sabe que las exerquinas, que son las que produce el tejido muscular, son beneficiosas para la salud, tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Se ha querido entonces imitar ese efecto por medio de comprimidos, ¿sí? Siempre, todo en este mundo se quiere solucionar con pastillas. Y hay un problema. El ejercicio físico tiene realmente, no solamente es democrático, amplio, posible para todos, más barato y con menos efectos colaterales, sino que realmente es muy difícil de imitar, porque el estímulo del ejercicio no es para todos igual. Requiere una frecuencia, una intensidad, una duración distinta, y a su vez los pacientes, en este caso los deportistas, todos tienen alteraciones distintas de la función endotelial, de su parámetro metabólico, de su estado muscular, por lo cual lograr una pastilla que sea símil para todos sería muy difícil, independientemente de las posibles toxicidades que pueda tener. Por lo cual el ejercicio es barato, económico, accesible y lo tenemos que hacer porque lo tenemos a mano. El ejercicio previene el síndrome metabólico a través de las complicaciones, como dije, con los factores de riesgo, y es lo más parecido que tenemos a la fuente de la juventud. También interfiere en el sueño. Está demostrado que la persona que hace ejercicio tiene mejor calidad de sueño, que dijimos que era un problema, ¿sí? Que producía alteraciones metabólicas. Y también tienen un problema mayor las personas que tienen alteración del ritmo circadiano por trabajar en un horario inapropiado. Ellos precisan más hacer ejercicio que todavía los que duermen normalmente en horario. El equilibrio, vamos a ver las clases respectivas, el ejercicio especialmente de fuerza, mejora la fuerza muscular, la coordinación, la flexibilidad, la estabilidad, y hay ejercicios específicos para eso. El deporte tiene que ser hecho a toda edad, en toda condición. La sarcopenia, como dije, es producto del envejecimiento biológico, es la pérdida de la integridad fisiológica, pérdida de masa muscular. Se denomina sarcopenia a la pérdida de masa muscular, dinapenia a la pérdida de la función, o sea, la fuerza muscular, y powerpenia a la pérdida de potencia muscular. Todo esto nos lleva a una alteración de la calidad de vida. Pero lo más importante es que esto es lo que se sabía hace mucho y siempre se supo que la persona que no hace ejercicio, que no tiene músculo, tiene menor fuerza. No es ninguna novedad. Lo que sí es novedad es que el músculo tiene un potencial metabólico e inmunológico, ¿sí? Y realmente, por las vías de señalización de las miocinas, que son especialmente la interleuquina 6, altera positivamente la inmunidad, un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Que el envejecimiento provoca por disminución justamente de la masa muscular. Entonces, tener músculo siempre es bueno. El músculo es un órgano neuroendocrino imprescindible a toda edad, ¿sí? ¿Sí? Y esto es lo que voy a decir por ahora, ¿sí? Se sabe que el músculo esquelético tiene acción en todos los órganos, como vemos acá, ¿sí? A través de la liberación de enzimas y proteínas que son beneficiosas en todos los órganos de nuestro organismo. Tenemos que diferenciar entonces la edad biológica de la cronológica. Esta persona se la ve viejita, pero sin embargo tiene cierta ductilidad para poder realizar ciertos tipos de ejercicio. ¿Por qué? Porque seguramente por hacer ejercicio tiene fibras musculares que las trata de no perderlas tan rápidamente. Las fibras rápidas son las que más rápido se pierden. Las fibras rápidas son las que nos permiten, serían las fibras tipo 2, que son las fibras que nos dan la velocidad. Las fibras tipo 1 son las llamadas lentas, y son las que nos permiten movernos lento, como lo dice la palabra, y son las que las personas de cierta edad todavía mantienen en menor cantidad y la reemplazan por tejido graso intermuscular. Por ese motivo caminan más despacio con el avance de la edad. Pero para evitar justamente las fibras musculares rápidas tipo 1A, 2A y la 2B, que son las de reacción, las de potencia, tenemos que hacer
ejercicio de fuerza y ejercicio pliométrico desde chico, que sería ejercicio de salto, ¿sí? Y de potencia muscular. Eso vamos a ver en una clase respectiva, ¿sí? De potencia. El músculo esquelético es muy importante y las fibras musculares son fundamentales, como dije. Y las fibras tipo 2B son las que se denominan entonces las de explosión y de potencia. Son las que se usan en los levantamientos de pesos bruscos y en los sprints, en las carreras de sprints, ¿sí? Y por ejemplo se utiliza en la práctica deportiva, por ejemplo en un partido de fútbol, un puntero que corre, hace un sprint, ¿no es cierto? Eso se ve en todos los deportes grupales, especialmente con pelota, ¿sí? Inmunidad. La inmunidad está muy directamente en relación con el músculo esquelético, ¿sí? Y, y es uno de los estímulos, junto por supuesto con el ritmo circadiano, con una dieta apropiada, pero la injuria física apropiada es la que permite entonces que la inmunidad se mantenga. Vamos a hablar un segundo de longevidad. La longevidad tiene que ver con varios factores, pero se habla mucho del NAD reducido, que sería la nicotinamida adenina dinucleótida, que es una coenzima que tiene que ver con la reparación del ADN, ¿sí? Pero no solamente actúa por NAD o por contenedor en el NAD, sino que el ejercicio, como ven en este gráfico, tiene una acción directa sobre la longevidad. Y aparte es natural, económica y accesible a todos, ¿sí? Todo tiene que ver con la disfunción mitocondrial que el avance de la edad provoca. También provoca alteración de la coenzima 10, que se pierde con la edad y tiene que ver con la senescencia celular. O sea, el ejercicio es fundamental. Puede haber suplementos, y eso lo tiene que ver, por supuesto, el médico a cargo en cada caso, que desde ya son bienvenidos siempre que sean necesarios, pero el ejercicio siempre tiene que estar presente y combinado entre ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico. El ejercicio siempre, especialmente en la mujer, con la menopausia, el decaimiento es muy brusco, y acá vemos un gráfico donde vemos como la mujer va disminuyendo su movilidad y termina con un bastón y luego con un carrito y luego con la silla de ruedas. La longevidad y el ejercicio tienen mucho que ver con la telomerasa, como dije antes, pero no solamente disminuye la acción de la telomerasa, sino que el ejercicio físico permite disminuir la fibrosis miocárdica, hacer regeneración de tejido cardíaco, bajar el tono simpático, disminuir el estrés de la pared con mayor liberación de óxido nítrico. Cuando ya hay placas producidas, mejorar la estabilidad de la placa aterosclerótica. Realmente tiene un potencial enorme el ejercicio. Retarda el envejecimiento, pero en forma natural, y tiene que estar asociado a una restricción calórica, hábitos saludables como restricción de tabaco y alcohol, una dieta apropiada, por supuesto, ¿sí? Antioxidantes si es necesario, ¿sí? Y también cambios en la microbiota, que tiene mucho que ver con la dieta, ¿sí? Sí. Y también, por supuesto, la contaminación ambiental. Los telómeros son una medida que se puede medir, igual es muy difícil medirlos, ¿sí? Pero se sabe que el ejercicio los promueve. La masa muscular es un salvoconducto para la vejez. Las proteínas son esenciales para formar músculo, por lo tanto, cuando la persona va aumentando de edad, tiene que aumentar la ingesta. Eso lo va a hablar un poquito el nutricionista en su charla posteriormente, ¿sí? La actividad física y la suplementación dietética son muy importantes para mantener la masa libre de grasa, que es la fundamental. Y la dieta mediterránea podría ser, visto desde el punto de vista cardiovascular, propiamente dicho, una manera apropiada. El aceite de oliva, el pescado de mar profundo, el chocolate amargo, las nueces y frutas secas, son grasas que se denominan grasas buenas, hablo para el público en general, que son las que mejoran la disponibilidad de óxido nítrico. Lo contrario a la dieta occidental, que sería una dieta tipo McDonald's, con grasas saturadas, ¿sí? Y muchos hidratos de carbono, ¿sí? Y poca proteína. Bueno, siempre hay que hacer ejercicio, de todas las maneras posibles, ya lo dijo Hipócrates, hay que ofrecer a cada individuo la cantidad apropiada de ejercicio, ni demasiado poco. También da muchos beneficios neurológicos y cognitivos. También va a ser hablado en la clase respectiva por el doctor Golding, pero no se limitan a la memoria. Incrementa nuestro cerebro, sin ninguna duda. Aumenta la acción sobre el BDNF, que es el
factor de neurotrófico liberado por el tejido nervioso, que es el que mejora, ¿sí?, la neuroplasticidad del cerebro. Pero lo que se ha visto, y esto es muy importante, esto quiero mostrar, que tiene una acción muy importante en el Parkinson y especialmente en el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que hasta hace poco tiempo se consideraba irreversible. Yo hace muchos años tuve una charla con un neurólogo amigo, porque yo había leído que los problemas vasculares, la mejoría de los problemas vasculares podía mejorar el Alzheimer. Y la verdad que neurólogos de mucho nivel, de mucho estudio, con lo cual había realizado unos trabajos científicos en ACB, me decían que no, que el Alzheimer era irreversible porque era por depósito de sustancia tau y amiloide, ¿sí?, en el cerebro. Y acá tenemos una explicación. El fenómeno inflamatorio es el que hace que se acumule el amiloide y el tau. Por eso el Alzheimer se puede retrogradar o incluso a veces evitar si uno hace ejercicio que provoca en el organismo un estado antiinflamatorio. Evitar la inflamación es un poco el secreto de todo. Lo recalco 1000 veces porque es lo que yo me estoy convenciendo a través de esto, ¿sí? Bueno. La fuerza muscular. Claramente la fuerza muscular es fundamental para la vida, como dijimos, no solamente en el aspecto metabólico, sino también para la calidad de vida y la independencia de la vejez. De eso vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Y acá tenemos una tomografía de miembro inferior de un joven de 24 años con mucha masa muscular y poca masa grasa. Una persona de 66 años, inactivo, que no hace deporte, con mucha masa grasa y poca masa muscular, y una persona de 76 años activo, con menor cantidad de grasa comparado con el inactivo y mayor masa muscular. Por supuesto, no va a poder compararse el 100% con la persona de 24 años, tiene 40 años menos, pero biológicamente la persona de 76, podríamos decir por esta diapositiva, de que tiene una masa muscular biológicamente correspondiente a una persona, digamos, de 40 años. ¿Sí? O sea que pudo retrogradar biológicamente lo que es la masa muscular a muchos años menos, según la evolución natural, ¿no?, por la pérdida de masa muscular. Acá lo tenemos graficado en esta foto. La sarcopenia no solamente tiene todo lo que hablamos de la masa muscular y los fenómenos metabólicos y inmunológicos, sino que también está asociado a la osteoporosis, que se denomina osteoporosis sarcopénica, porque la osteoporosis es la fuerza, la producción de masa ósea que también se pierde con la edad. Y el ejercicio, especialmente el de fuerza, aumenta la masa ósea, especialmente importante en mujeres, ¿sí? Bueno, la masa muscular y la fuerza son importantes, como dije, para los adultos, y se han hecho trabajos donde se han visto la mejoría en pacientes mayores de 65 y mayores de 85 años. No hay edad. Y lo importante es que esto no comienza a la edad donde se manifiestan las problemáticas, sino que empieza 30 a 35 años antes. Ese muchacho que está mirando el celular sentado y no haciendo ejercicio, puede terminar en la persona que está al lado si no hace ejercicio apropiado. Las consecuencias de la falta de ejercicio en la edad adulta son catastróficas a largo plazo, ¿sí? Porque se pierde masa muscular y se compensa con grasa, ¿sí? Y la grasa es metabólicamente inactiva, especialmente la grasa visceral, ¿sí? Bueno, voy a tratar de adelantar un poquito, ¿sí? Las arterias tienen una disfunción endotelial inicial, como les dije, y la progresión por el envejecimiento, ¿sí?, se dispara por los factores de riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener músculo para tener estabilidad, fuerza muscular, potencia y también para no tener problemas metabólicos y aparición de problemas metabólicos con sus consecuencias de enfermedad vascular a largo plazo. Claramente tiene todo un mismo origen. Esta es una persona de 97 años donde se ha visto que pudo mejorar la masa corporal magra. Acá tenemos, bueno, la sarcopenia no se trata solamente con ejercicio de fuerza. El omega 3 dicen que activa el mTOR, que mejora la síntesis proteica muscular, así que puede ser un componente agregado. Si no se usa en forma de nueces, frutas secas, pescado de más profundo, bueno, se puede suplementar, ¿sí? La vitamina D a veces es un cofactor también, especialmente si está insuficiente, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta también es tener una dieta apropiada. Bueno, potencia muscular, 2 palabras, vamos a hacer una clase reflexiva, ¿sí? Es un predictor de mortalidad. Se ha visto que la fuerza muscular es un predictor en hombres y mujeres de edad mediana y mayores
como predictor de mortalidad. Y claramente les diría que una persona que se cae, se fractura la cadera, se termina complicando y muriendo, es porque no tiene masa muscular, ni fuerza, ni potencia muscular. ¿Sí? La fuerza explosiva es la que nos permite tener una actividad, una vida más activa en la vida cotidiana. ¿Sí? Subir un colectivo, poder llevar una bolsa. ¿Sí? Esto lo digo por la gente de edad avanzada, no por nosotros. El impacto de la fuerza muscular relativa aumenta las causas de hospitalización y mortalidad por todas las causas en adultos mayores. Bueno, existe la obesidad sarcopénica, que es la combinación de menos músculo y más grasa. Y esta es la combinación más nefasta. Les voy a dar un ejemplo. Tuve una paciente hace poco que me consultó para hacer un ecodoppler porque tenía una hermana gemela que era diabética. Tenía más o menos 50 y pico de años. La paciente que vino no era diabética, tenía un laboratorio perfecto. Era gordita, parecía, estaba con sobrepeso, pero tenía los parámetros normales. Y yo le consulté, le digo, ¿tu hermana era diabética? Sí, yo no. Bueno, el ecodope, por supuesto, era normal, porque es un ecodope cardíaco, ¿no? Bueno, pero lo interesante, pues yo siempre consulto a los pacientes, creo que es una buena práctica para todos los que son acá cardiólogos, consultar siempre a los pacientes qué actividad hacen y uno saca un perfil y con ese perfil uno puede entender por qué le pasan las cosas. Bueno, en este caso particular, la mujer me contó que la hermana, que era gemela idéntica, o sea que los genes eran los mismos, pero tenía una calidad de vida diferente, porque ella me dijo que ella iba al gimnasio de hace 30 años, yo le toqué y tenía los brazos y tenía masa muscular de calidad, ¿sí? O sea, era gordita pero musculosa. Entonces, el equilibrio entre el músculo y la grasa, en este caso, resultó positivo a favor del músculo. Sí. Y, bueno. En cambio, la hermana era flaca, me dijo, pesaba como 25 kilos menos que ella, pero no se movía, no subía un piso por escalera, ni caminaba más de una cuadra. Nunca fue al gimnasio, nunca hizo ninguna actividad física y a los 40 y pico de años le pareció diabetes. Claramente un ejemplo donde la genética es menos importante que el estilo de vida, ¿sí? Y donde la grasa es menos importante que tener músculo. En este caso, por lo menos en este caso, yo pude demostrar que tener masa muscular era más protector en los problemas metabólicos que tener grasa. Y ahora vamos un poquito, cuando vean la grasa, a explicar por qué, ¿sí? Ya lo van a entender. Todavía los dejo en suspenso. El resultado entonces que tener obesidad sarcopénica es un riesgo de tener enfermedades metabólicas. El ejercicio previene la muerte no cardiovascular, previene la muerte de todo tipo, ¿sí? No solamente cardiovascular. En el caso del cáncer, bueno, vamos a una clase respectiva, pero no solamente previene los cánceres, como dije antes, sino que acompaña al paciente cuando se está haciendo la quimioterapia para lograr un mejor resultado y una mejor calidad de vida. La quimioterapia es muy dura, es catabólica, ¿sí? Y lograr un poco de fuerza muscular nos ayuda a los pacientes de una manera significativa a mejorar la morbimortalidad. Bueno, no se olviden que hay una enfermedad, una vía inflamatoria compartida entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular, ¿sí? El ejercicio es un arma entonces contra la inflamación crónica, que es la problemática que provoca todo tipo de estas respuestas. También hay que decir que el cortisol plasmática también, de alguna manera, por un estrés positivo, lo libera el ejercicio. Y ante una situación puntual, una situación estresante, por ejemplo, dar un examen, hacer ejercicio antes, pueden liberarnos de esa presión y uno utilizar, es una teoría que yo comparto en parte, me parece que es apropiada, entender que la liberación de las catecolaminas para el ejercicio, de alguna manera, permite que después sean menos utilizadas, disparadas en forma de distrés. Por lo menos ayuda a eso. El ejercicio en la vida diaria, bueno, evidentemente el comportamiento sedentario excesivo, que sería el sedentario que no solamente está todo el día sentado, sino que no hace ninguna actividad, ese sería un sedentario completo, podemos denominarlo. Existen sedentarios funcionales, que serían los que van a hacer un gimnasio, pero después están todo el día quietos sin moverse. Son sedentarios funcionales, parciales, no son verdaderos deportistas. Hay que hacer ejercicio y hay que moverse todo lo que se pueda. Y en ese sentido, hay trabajos que hablan ahora de que hacer masa, fuerza, se puede hacer con dosis mínima. ¿Qué significa? Que hay que eliminar la sarcopenia de la mejor manera que se pueda. Por lo cual,
existen los famosos snacks de ejercicio, ¿sí? Para mejorar la salud cardiometabólica. Significa que nosotros, un médico, por ejemplo, está en el consultorio, un oficinista en su oficina, bueno, sube una escalera varias veces, varios pisos corriendo. Si está solo en una oficina, se tira al piso, hace unos abdominales, unas planchas, si hay una bicicleta en el consultorio. Hay que buscar la manera para que cada 1 o 2 horas, como dice una famosa frase de una propaganda acá en Argentina, ¿no? Me tomo 5 minutos y me tomo un té, me tomo 5 minutos y hago un snack de ejercicio. Eso se ha visto, que esto surgió en la época del COVID, donde no se podía salir a la calle, no se podía ir a los gimnasios, y se le buscó la vuelta. Y se demostró entonces que hacer ejercicio en el propio hogar o en el propio trabajo era positivo. Y realmente se ve resultados muy apropiados. Se ve que hay una diferencia sustancial. Es una alternativa para los que no tienen tiempo o alguna otra condición por la cual no pueden hacer una actividad completa. ¿Sí? Por supuesto, esto no es lo ideal. Esto es una forma breve de poder complementar o de suplantar lo que sería una actividad deportiva apropiada. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, por ejemplo, hace unos años, hablan que el ejercicio es bueno para todas las enfermedades y no solamente mejora la parte cardiorrespiratoria, sino motora, metabólica, muscular y morfológica. Pero todo depende de los tipos de ejercicio. Tienen que tener, vamos a hablar después de esto, pero bueno, en otra charla, el ejercicio tiene que tener una frecuencia indeterminada, una intensidad, ya hablamos de lo moderado, que es lo ideal, un tiempo de duración, ya hablamos que es ideal 150 minutos semanales, y también tiene que tener, hay tipos de ejercicio y modos de ejercicio. Puede ser, el modo sería si es aeróbico, anaeróbico o trabajo muscular. El ejercicio es multiterapéutico. Mejora todas las funciones y tiene una mejoría de la movilidad en todas las actividades que realiza la persona, en todos los órganos, en todos los órganos, perdón. La mejoría en el cáncer, en la mortalidad cardiovascular, en las enfermedades respiratorias y en las enfermedades neurológicas y las enfermedades también eh, articulares o óseas. Eh, Decidimos qué queremos hacer con nuestra vida. Ser unas pacientes que comemos mal y hacemos todo el tiempo actividad virtual, o comemos proteínas como debe ser y hacemos ejercicio de fuerza. Esos son los dos caminos. Lo podemos hacer con pesas, con equilibrio de alta intensidad, como querramos. Tenemos que entender que nuestro cuerpo no es eliminar la grasa para estar mejor estéticamente, sino para tener mejor salud, metabolismo, sistema inmune y calidad de vida. Yo soy cardiólogo de formación y siempre tuve una teoría cardiocentrista, pero realmente la modifiqué porque entendí de que no es todo el corazón. Uno puede tener un corazón apropiado, con buena función cardiorrespiratoria, pero si no tiene músculo, masa muscular, ya vemos que toda la problemática aparece independientemente de eso. Entonces nosotros tenemos que ser abiertos, ¿sí? Entender lo que es el metabolismo del organismo en forma global, ¿sí? Todas las especialidades están relacionadas, ¿sí? Ya Hipócrates lo dijo hace 2400 años. Los órganos que no se estimulan se debilitan y se enferman, ¿sí? Y si no hacemos la cantidad de ejercicio y alimentación apropiada, podemos enfermar o morir. Eso no es novedad, se sabe que la actividad física incrementa el riesgo de todo tipo de enfermedades, como vemos acá, y es considerada una causa más relevante de mortalidad, ¿sí? En diabéticos hay una problemática particular, que es que la fuerza debe realizada con más eficiencia y más eh, énfasis, porque se pierden mucho más las fibras musculares rápidas, más rápido que los no diabéticos. ¿Sí? Vamos a hablar dos palabritas de la inflamación. La inflamación provoca el sistema metabólico, que lo tiene el 30% de la población mundial en forma permanente o solapada, ¿sí? Y que de alguna manera es la que provoca todas las enfermedades vasculares, que luego son la producción de las enfermedades cardiovasculares y neurovasculares y neurológicas. Eh, la disfunción endotelial es la provocación de la disponibilidad del óxido nítrico y este disminuye con la edad. Y el endotelio, que es la parte interna de nuestras arterias en todo el organismo, es la que libera óxido nítrico y ese óxido nítrico es la fuente de toda la salud, como yo les hablé antes, tanto del cáncer como de ciertos cánceres como de la enfermedad vascular. Y esto está regulado por un equilibrio. Ese equilibrio de vasodilatación versus vasoconstricción, de inflamación versus antiinflamación, depende de nuestro tipo de ejercicio y de nuestra dieta principalmente. ¿Sí? Perdón.
Se ve, ¿no? Nosotros vamos aumentando grasa visceral con el tiempo y el equilibrio, voy a decir lo que había dicho antes, el equilibrio es básicamente entre la cantidad de grasa que tenemos y el músculo que tenemos. La grasa, ahora vamos a ver que hay varios tipos, pero lo voy a decir para no olvidarme. Es más importante tener músculo, como dije antes, que tener grasa, especialmente la grasa subcutánea, no la grasa Perdón, visceral. Sergio, no ¿Sí? se ¿No se ve, ve? no se ve, no se ve. Perdón, perdón, se me salió. Muy- Compartir. Listo. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Ya estoy igual terminando, ya me falta poquito. Ahora sí, Ahora sí. Bueno, ahora sí. nosotros envejecemos en la medida que lo hace nuestro endotelio. Pero no solamente el endotelio, envejecemos en la medida que lo hace nuestro endotelio, nuestra inmunidad y nuestra masa muscular. ¿Sí? Porque va todo en conjunto. Acá tenemos también el ejemplo como la microbiota intestinal es el intermediario entre lo que el ejercicio realiza sobre la acción sobre las grasas. Así que es importante tener una microbiota intestinal apropiada. Y el ejercicio la mejora. Perdón, ¿Sí? marca la diapositiva que vas a mostrar porque se está viendo todas las diapositivas juntas. Ah, perdón, ¿no se ve todo separado? A mí no. Ahí, Ahora sí, ahí, ahora sí. ahora sí. Bueno, voy a apurar. Voy a decir dos palabras de la grasa. La grasa no es todo igual. Existe la grasa visceral, que es la grasa blanca, que es la grasa mala, para decirlo para los que no son médicos. La distinción es entre depósitos blancos, beige y marrones. Los blancos son los malos. Se llaman tejido epitelial TAF. Y ese tejido está principalmente a nivel de los órganos viscerales. Sería en el hígado, alrededor del riñón, en los vasos sanguíneos y en el pericardio. La grasa buena, al contrario, está a nivel subcutáneo. Acá tenemos un gráfico donde muestra alrededor cómo está alrededor la grasa mala en todos los órganos, también en el reto-peritoneo. La grasa mala, la blanca, tiene un problema. Es positiva para el efecto de la obesidad y es positiva para la correlación con la resistencia a la insulina, por lo cual provoca problemas metabólicos, mientras que la grasa marrón y la beige no. ¿Por qué? Y voy a ser sintético, voy a tratar de sintetizar todas estas diapositivas. La grasa blanca es la grasa mala, la que se deposita en forma visceral, y también, acá lo tenemos en este gráfico, en el abdomen bajo. Cuando es en el subcutáneo, hay dos maneras de tener grasa. En la panza, que sería la panza baja, el abdomen bajo, ¿sí? Bajo vientre, como le dicen, que es grasa mala, que es el VAT, y el SAT, que es en los pechos, especialmente las mujeres, en los glúteos y en las piernas, no tiene un componente negativo. Por lo cual, la grasa subcutánea negativa es casi exclusivamente la grasa abdominal y la grasa después subcutánea. Esa grasa es mala y provoca citoquinas inflamatorias. La grasa marrón es termogénica y tiene un mecanismo beneficioso para el organismo. ¿Qué es lo bueno que se encontró? Y lo que nos da una esperanza. Primero, que hay personas que tienen obesidad y son metabólicamente saludables. O sea, tienen todos los parámetros de obesidad, de inflamación normal. ¿Por qué? Porque tienen grasa buena, no tienen grasa mala. Por el contrario, lo que se vio es que el ejercicio puede pardizar la grasa blanca. O sea que hacer ejercicio, especialmente de fuerza, puede transformar el adipocito blanco en un adipocito beige, que no tiene componente inflamatorio. Eso es reciente y es algo que fomenta todavía mayormente el uso del ejercicio para las personas que tienen un cierto grado de obesidad, ¿sí? Y es así. Esta mujer que nombré el ejemplo antes era gordita y tenía músculo. Y seguramente habrá pardizado la grasa blanca que seguramente tenía antes de hacer ejercicio. También hay otro grupo de personas que tienen peso normal y tienen obesidad visceral. O sea, ¿qué significa esto? Que tienen grasa en los órganos internos, pero externamente son normales, no tienen grasa en el subcutáneo, ¿sí? O sea, que parecen personas flacas, pero con problemas metabólicos. En consecuencia,
Bueno, y las técnicas para identificar los tipos de grasa son muy complicados. Hay que hacerlo por resonancia magnética, tomografía o absorciometría de rayos X dual. Bueno, lo concreto que no es una técnica habitual ver si la grasa es blanca, pero se puede hacer tranquilamente en casos puntuales, ¿sí? Lo concreto es que es muy importante el ejercicio como método preventivo en las personas que tienen obesidad, ¿sí? Y el ejercicio a su vez, por aumento del ejercicio, por supuesto, se va perdiendo masa grasa y se va aumentando masa muscular. Pero ustedes ven deportistas, de alguna manera, que incluso tienen un cierto grado de obesidad y son sanos, este es el mecanismo que lo explica. Bueno, el pardeamiento del tejido de paso es una estrategia que se está utilizando ahora para combatir la obesidad. ¿Sí? Disculpe, Bueno, doctor Rubachín, sí, quedó como paralizada en una de las diapositivas, no avanzaron las ¿no se diapositivas. ve? Claro, quedó en Un segundo. Un dos segundo. diapositivas anteriores a la de grasa visceral. Ahí quedó congelada. Ahí lo arreglo, porque acabó la diapositiva. Ahí se ve. No, está igual que antes. ¿No se ve donde dice entrenamiento de fuerza? No, está en. No está en las diapos anteriores. Microbiota intestinal. Perdón. Acá le ponen uno. Ahí. Ahí está, entrenamiento de fuerza, está ahí, está bien. Muy bien, Ahora muy sí, bien. ahora sí. Gracias. El entrenamiento de fuerza, entonces, una intervención no farmacológica, claramente positiva. Y como dije antes, lo que hizo los ejercicios de baja dosis son muy apropiados. Bueno, voy a apurarme un poquito para las demás charlas, pero quería decir dos palabras sobre la 19 y fatiga. 17, perdón, Sí, por el sí, horario. ya estoy terminando. Quiero decir unas palabras sobre, bueno, el ejercicio HIIT anaeróbico también es muy importante como método, igual que la fuerza, ¿sí? Y por último quería mostrar un gráfico, este es el ejercicio HIIT, ¿sí? Donde se ve que mejora todos los parámetros. Y quiero decir dos palabras últimas, entendiendo que el mejor suplemento, perdón, al laboratorio y bueno, pido disculpas, pero tenía que nombrar también al laboratorio Roemers y Baliarda, que me ayudaron con la difusión de estas charlas, me había olvidado decirlo. A pesar de eso, de los laboratorios que participan farmacológicos, quiero decir de que el mejor suplemento deportivo para deportistas es el ejercicio y hay que tomarlo regularmente, como dice esta diapositiva, ¿sí? Hay que hacer ejercicio de fuerza desde temprana edad, y eso va a hablar Pablo en su charla, porque no solamente mejora, y especialmente en las mujeres, la masa muscular, sino la masa ósea, ¿sí? Y un último concepto quiero dar, la resistencia anabólica. En personas de edad, en los ancianos, se produce una resistencia anabólica, o sea, una tendencia a no poder lograr masa muscular eh, justamente por resistencia del organismo. Esto se debe primero a una inadecuada ingesta proteica, que como yo dije antes, tiene que ser mayor a la de una persona más joven, ¿sí? Pero a su vez tiene que ver con la baja testosterona, con la inflamación. Entonces, un ejercicio combinado de fuerza y ejercicio, ¿sí? Progresivo y una ingesta proteica apropiada puede mejorar también la resistencia anabólica y lograr resultados apropiados. Bueno, muchas gracias por todo, todos. Eh, doctor Rubén, ¿hay alguna pregunta? ¿Le podemos hacer ahora las preguntas o más tarde? Como quieras. Bueno, acá alguien preguntó, ¿quiénes quieren realizar ejercicios aeróbicos intensos? ¿Necesitan sí o sí un apto médico adecuado o al menos conocer la frecuencia cardíaca máxima u otra cosa? ¿Un apto médico? Sí, ¿Me decía?
Bueno, yo de eso voy a hablar en una charla donde muerte súbita, voy a decir unas palabras de eso, pero te lo sintetizo. Eso está muy discutido en el mundo. La escuela norteamericana, por una cuestión de costos exclusivamente, no le quieren realizar ni electro a los deportistas que no son, eh, digamos, competitivos por dinero. La verdad es esa. Discute, en cambio, la escuela europea, especialmente la escuela italiana, le realizan siempre electrocardiograma y en gran medida también ecodoppler cardíaco. Yo te puedo decir, para atender deportistas, la cuestión es así. En Argentina, el único deporte que realiza ecodoppler, aparte del electro, es los pacientes que realizan el deporte de rugby, donde por cuestiones que ocurrieron varias muertes en un momento determinado, se estipuló el riesgo aumentado y se dictamina que toda persona que no realiza un ecocardiograma anual no le dejan participar de la actividad anualmente, ¿sí? Pero en general los demás deportes realizan electro y algunos ergometría. Los futbolistas de todas las categorías, más de 15 años, creo que tienen obligatoria una ergometría sumado al electro anualmente, ¿sí? Es muy importante hacer un estudio de esfuerzo, ¿sí? Porque te permite saber si sube la presión, si hay arritmias y saber también la capacidad funcional y de alguna manera el rendimiento. Así que yo creo que es fundamental, ¿no? No, desde un punto de vista deportivo es fundamental hacer un electro, un eco y un estudio de esfuerzo, que lo ideal es hacer un ecoestrés, porque valora también las presiones cardíacas, los problemas valvulares, pero bueno, no deja de ser un tipo de estudio de esfuerzo. Bien, y lo último que tengo yo acá, si podés repetir los tipos de grasa, porque hay gente que le gustaría entrar en detalle sobre eso. Sí, cómo no. Mira, la grasa se divide de dos maneras, la grasa blanca y la grasa marrón. La grasa blanca es inflamatoria, largas citoquinas que tienen un potencial inflamatorio y agresivo y producción de problemas metabólicos e inmunológicos, y la grasa marrón lo contrario, es termogénica. Es una grasa que es necesaria para ayudar al músculo en la función deportiva. O sea que tener un poquito de grasa marrón no es malo. La blanca no. Por suerte, como dije antes, el ejercicio físico bien realizado pardiza la grasa blanca, así que termina siendo un tratamiento contra esa grasa blanca. Pero la grasa blanca se deposita en los órganos viscerales y externamente, a nivel subcutáneo, especialmente en el abdomen bajo, ¿sí? Los demás lugares es grasa marrón o beige, ¿sí? Es muy difícil porque hay que hacer estudios técnicamente complicados pero de alguna manera es la diferenciación clínica. Bien, y la última que tengo yo, por lo menos en este momento, es ¿qué pauta es recomendable para evitar el overtraining, el sobreentrenamiento, especialmente en amateurs, atletas amateurs? No, bueno, yo no hablé de este tema, yo estoy hablando de la fisiología para la salud, ¿sí? Claro, no estaba hablando de cuestiones específicas de deportistas competitivos. Sí, vamos a tener una charla específica de deporte, digamos, de complicaciones del deporte intenso. Y yo diría que no me quiero adelantar porque eso tiene que ver con esa charla, pero el sobreentrenamiento, especialmente cuando es un ejercicio muy intenso y de muy larga duración, es agresivo para el organismo. El concepto que quiero que quede claro es que el ejercicio, y en esa charla vamos un poquito a especificar más, porque no es fácil de hacerlo ahora, porque es un poco complejo, cuál es el ejercicio moderado, pero básicamente es el que uno percibe como moderado, ¿sí? Hay una escala que se llama escala de Borg, que es una escala individual, es provocada por el mismo deportista, ¿sí? La puede realizar, y lo que uno siente como que, y desde el punto de vista práctico podemos decir donde se maneja entre el 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Pero hay una escala de Borg que es, digamos, individual y que la percibe el deportista como leve, moderada, intensa y muy intensa, ¿sí? Y la moderada es la ideal para la salud. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Doctor, en la sala de espera no lo ubico el doctor Barone, no sé si tuvo algún contacto con él allá lo llamo. o quiere que pasemos a la disertación de Pablo Mingrone, que ya está, lo hemos ubicado. Lo tengo acá, perdón, me está preguntando, pero sí, podés entrar si querés. Sí, pues si querés llamar primero a Pablo y después a él, no hay ningún problema, podemos alternarlo.
Bueno, entonces el doctor Mingrone, que ya está habilitado como coanfitrión, si quiere este, Bueno, compartir buenas pantalla. tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le Bueno, va? muy bien. Perdón, Sergio, ¿la doctora Anita lo va a presentar o lo presentamos Dale, nosotros? presentalos, está Anita, dale, dale Anita, por favor. No sé si Anita está. A Y no ver, le sé. pregunto. Ahí está. Ahí está Aquí sentada. estoy. Ah, bueno. Sí, Adelante, Anita. buenas Adelante tardes. con la Me ha, gus- presentación del me ha gustado, profesor Pablo me ha Mingrone. gustado mucho la plática del doctor Sergio. Creo que va a haber muchísimas dudas con respecto a eso. Y bueno, entonces tenemos que continuar. El que va a hablar es el doctor Axel, ¿no? No, No, Pablo no, Mingrone. Mingrone. Ah, bueno, Cambiamos, perfecto. Por el tema del tiempo vamos a cambiar. Entonces ahorita vamos a hablar sobre el tema de ejercicio de fuerza y salud a través del profesor de educación física, Pablo Mingrone. Y pues él nos va a estar hablando este tema que es muy importante y de esta manera yo sugiero de que los que tengan dudas escriban sus preguntas en el chat y al final, por cuestiones de tiempo, vamos a dar lectura de sus preguntas y de esta manera, pues, vamos a poder disipar estas dudas. Buenas tardes, doctor. Buenas noches para ustedes, porque aquí es buenas tardes desde México.